Buenas tardes a todos. Desde la ciudad de Lima, en el Perú, en el aula virtual de la Fundación Academia Diplomática del Perú, una institución que desde hace años viene tratando de difundir lo que sucede en el mundo en beneficio de los países de la región. En esta ocasión, y iniciando el ciclo de conferencias internacionales del año 2025, como es costumbre en la Fundación, el doctor Isidro Sepúlveda tendrá a cargo la presentación del día de hoy y inmediatamente después voy a leer su currículum vitae. También van a participar la doctora María Luisa Parragués, que participa desde México, el doctor César Llona, que también nos participa desde Lima, de la Universidad de Lima, y el profesor Óscar Vidarte, también internacionalista, que participa desde la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas tardes a todos y buenas tardes a todos nuestros participantes, que tenemos el grato honor de tener participantes de todo Iberoamérica en esta tarde, y que Lima se está convirtiendo hoy día, por lo menos, en este centro académico, centro de generación del conocimiento, en un momento en que el mundo está pasando por momentos quizás de coyuntura difícil. Como hablábamos con mi querido amigo Isidro Sepúlveda, el nombre original era Tambores de Guerra, yo le puse Tiroteo de Conflictos, pero bueno, así ha quedado y así lo vamos a desarrollar. El doctor Isidro Sepúlveda es doctor en Historia desde el año 1992 por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Es profesor titular en Historia Contemporánea por la Facultad de Geografía e Historia y es director del Centro Universitario Adolfo Suárez de Investigación sobre la Democracia. Ha sido profesor del National Security Affairs, CHDS, de la National Defense University en la ciudad de Washington, D.C. Ha sido profesor de Historia Contemporánea en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, profesor de la Escuela Diplomática Española en el Seminario de Seguridad Internacional, y ha sido profesor del Inter-American Defense College de la OEA en la ciudad de Washington, D.C., en todo lo relacionado con seguridad internacional. Ha sido también director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado para la investigación sobre la paz, la seguridad y la defensa de la UNED, director del Máster de Paz y Seguridad y Defensa del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y la UNED, y ha compartido cursos y conferencias en universidades y centros de investigación de los Estados Unidos, América y Francia. Es colaborador en temas de relaciones internacionales y seguridad de las cadenas CNN, Globovisión, Voz de América, NTN 24, Radio BOA, Radio Nacional de España y la cadena SER. La doctora María Luisa Parragués Covec es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad McGill del Canadá. Recibió la beca Fulbright García Robles para realizar un estudio de ciberseguridad hemisférica en Washington, D.C., del 2017 al 2018, en la cual presentó en la sede de la Organización de Estados Americanos y publicó en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C., su trabajo de tesis. Fue decana asociada de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales y directora del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey en el campus de la Ciudad de México, donde es profesora investigadora de Relaciones Internacionales. Ha impartido clases en la Universidad de Yale y en el Centro Williams J. Perry de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Su investigación se ha enfocado en la política exterior de los Estados Unidos y la seguridad global, y es miembro de la Junta Asesora Internacional del Cyber Peace Institute en Ginebra, Suiza. El doctor abogado de profesión por la Universidad de Lima y magíster en Comercio Internacional e Integración, César Augusto Llona Silva, ha estudiado en la Universidad de Montevideo con amplia experiencia en negociaciones comerciales e internacionales, así como en implementación de políticas, proyectos y estrategias de integración, comercio exterior, facilitación del comercio y desarrollo industrial.
Es profesor a tiempo completo de la Universidad de Lima, impartiendo los cursos como Marco Jurídico del Comercio Internacional, Negociaciones Comerciales y Relaciones Internacionales. Ha publicado diversos artículos científicos y de opinión en revistas y medios especializados. Ha tenido el honor de representar al Perú en la negociación de muchos acuerdos de libre comercio firmados por nuestro país, incluyendo negociaciones con la ALADI, Canadá, Chile, el Mercosur, EFTA, Estados Unidos, México, Singapur, Tailandia y la Unión Europea. Fue subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio de la ALADI por 2 periodos consecutivos, desde el año 2011 hasta el año 2017, desde donde apoyó a los países miembros de dicho organismo en sus negociaciones comerciales internacionales y en la implementación de proyectos e iniciativas de carácter regional en materia de comercio exterior y facilitación del comercio. Desde el año 2018 y el 2019 fue miembro de la Comisión Permanente de Normalización del Instituto Nacional de la Calidad. Igualmente, del año 2019 al 22 fue coordinador nacional del Programa de Alianzas para Países PCP Perú, entre la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y el Perú. Ha presidido en 2 oportunidades, 23-24, la Sala Especializada de Defensa de la Competencia del Consumidor en el INDECOPI y actualmente es vocal de la misma. Finalmente, el doctor Óscar Vidarte Arévalo, internacionalista, es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la especialidad de Relaciones Internacionales y coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctor en Ciencia Política y Gobierno por la misma Casa de Estudios y tiene un magíster en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Cuenta con estudios de posgrado en Seguridad Internacional por la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Ha trabajado como profesor de diversos cursos de política internacional en la Academia Diplomática del Perú, la Escuela Superior de Guerra Naval, la Escuela Nacional de Inteligencia y el Centro de Altos Estudios Nacionales, así como en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima. También ha sido profesor e investigador visitante en la Universidad Iberoamericana de México y actualmente es presidente de la Asociación Peruana de Estudios Internacionales, API. Ha publicado diferentes artículos en libros y revistas especializadas y es autor y editor de libros El Perú, las Américas y el Mundo, entre otros. Dejo con ustedes, y una vez terminada la presentación del ponente y de nuestros panelistas, al doctor Isidro Sepúlveda desde Madrid. Gracias, Isidro, y este público esta tarde de toda Iberoamérica y España te va a escuchar atentamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, almirante Job. Y tan solo quisiera agradecer la oportunidad de estar de nuevo con todos ustedes y sentirme muy honrado por esta invitación de la Fundación de la Academia Diplomática del Perú, del que me considero profesor, dado que he estado allí incluso no solamente en estas participaciones virtuales que ahora son más etéreas y virtuales con este fondo cósmico que nos habéis colocado, pero cuando he estado allí he sentido el aprecio y el cariño de los alumnos de la Fundación, de lo cual, repito, me siento muy honrado. Quisiera compartir con ustedes, pero con este programa no termino de ver dónde se comparte, la presentación que tenía preparada. Si Javier me echa una mano, está subida, pero no sé cómo se termina compartiendo. Tiene que, no puede compartir. Compartes y después bajas. Ahí un minutito que ahí lo van a colocar. Porque en el... Sí, okay, ahí está. Perfecto. Bueno, pues ya lo tenemos. Repito, el título que aparecía en este cartelito anterior de tiroteos de conflictos es copyright del almirante Job, que seguro que atiende mejor a la designación para Perú. En España hablamos más de tambores de guerra como una suerte de augurio sobre algo que está por venir y que no es precisamente agradable y que nadie termina de
saber evitar esa cosa tan horrorosa que es la guerra. Bueno, que pase. agradezco también la presencia de dos grandes internacionalistas, como son Óscar Vidarte y María Luisa Perraguet, y sobre ellos y con ellos trataremos de lidiar sobre el tema del internacionalismo y el derecho internacional público. Hablaré al principio de la conferencia y terminaré dejando el toro en suerte a César, que como economista experto nos podrá iluminar sobre algunos aspectos que yo simplemente dejaré pergeñados, dejaré apuntados. Este es el esquema. Habrá que... esta conferencia parte de esta pregunta que me hacen los alumnos en clase y en algunas conferencias como esta, de qué es lo que está pasando, qué ocurre para que todo nos suene a nuevo y no necesariamente a bueno. Lo que creíamos antes sólido ahora se está difuminando. La tierra que creíamos pisar con seguridad ahora se vuelve inestable. ¿Qué está pasando? Bueno, trataremos de responder a esta pregunta y en realidad con eso llegamos a las conclusiones de la conferencia, pero antes de llegar a esas conclusiones habrá que repasar los escenarios más calientes, pero sobre todo habrá que avisorar, habrá que mirar en el horizonte sobre los conflictos que vienen, que son, si los actuales nos parecen algo descabellado y muy negativo, lo que tenemos en el horizonte es muchísimo más preocupante. Bueno, para entrar en la respuesta a esta pregunta tan sencilla, tan directa, tan básica, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurren estas cosas que antes no podíamos imaginar? ¿Cómo podíamos imaginar que un gran mandatario de un gran país que normalmente ha hecho del sentido común y de la praxis su mantra para el progreso, de un país que ha sabido beneficiarse de los grandes procesos de integración económica internacional, se vuelva el peor enemigo, ese mandamás o ese presidente se vuelva el mayor enemigo de este mismo sistema que tanto ha beneficiado a su país. O que la Casa Blanca difunda la Casa Blanca, cuyo sistema de comunicación es siempre absolutamente serio, en ocasiones aburrido, siempre interesante, pero desde luego absolutamente mesurado y contenido. ¿Cómo es posible que se dedique a difundir fotografías realizadas por inteligencia artificial de un presidente de Estados Unidos disfrazado de papa? Es decir, ¿cómo podemos llegar a tal nivel de insensatez en el mundo actual? Lo primero es tener en cuenta esta idea de que el orden y la estabilidad de la que la contemporaneidad, es decir, la construcción del mundo actual ha hecho gala hasta la fecha, está puesta en cuestión. Y que esta estabilidad, esta previsibilidad, esta seriedad está siendo minada fundamentalmente no por la insensatez o por la ignorancia o por la estupidez de algunos, que también, sino fundamentalmente porque la inestabilidad abre ventanas de oportunidad para la intervención, para el enriquecimiento y para el dominio. No pensemos que esta inestabilidad es algo sobrevenido de una forma casual, sino que es algo buscado e interesado. Detrás de esta inestabilidad hay una búsqueda de beneficio, en ocasiones beneficios muy directos. El segundo elemento, y que en esto, desde luego, Óscar y María Luisa, me gustaría escuchar su opinión, es la no profunda crisis del derecho internacional que surgió
hemos pensado que existía desde el principio de los tiempos. El derecho internacional es un invento de la humanidad muy reciente. Después de la Primera Guerra Mundial y ante la inmensa conmoción que supuso para los contemporáneos, que llamaron a ese conflicto la Gran Guerra para diferenciarla de todas las anteriores, surgió de una forma directa reglas internacionales que han mantenido un siglo XX con una estabilidad, a pesar de que desde luego no ha sido un siglo pacífico, sí que ha sido un siglo en el que incluso aquellos que incumplían el derecho internacional, buscando ciertos beneficios, sabían que lo estaban incumpliendo y que había unas normas y una sociedad internacional que antes o después castigaría esos procedimientos. Bien, esto se ha puesto, si no en un callejón final, sí en un congelador. Es decir, las reglas universalmente aceptadas de un derecho internacional están siendo abandonadas, y están siendo abandonadas precisamente por aquellos que propusieron este derecho internacional a la comunidad internacional, comenzando por los propios Estados Unidos, en ese momento del presidente Wilson, y posteriormente por todos los que le han sucedido en el cargo hasta el presente, y por una Europa que está desnortada, una Europa que entre dubitaciones e inseguridades no sabe muy bien cómo defender este gran bagaje que la historia pone en manos de los actuales máximos responsables de la política internacional, y estos no saben qué hacer con él. Vinculado a este funeral del derecho internacional público, nos encontramos con la ausencia manifiesta de la comunidad internacional. A diferencia de otros momentos, hoy la comunidad internacional mantiene un silencio clamoroso. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Israel, más concretamente tanto en Gaza como en Cisjordania, evidencia hasta qué punto la comunidad internacional ha hecho mutis, no está presente, no se le oye, no hay movilizaciones y desde luego no hay ningún movimiento serio y contundente de oposición ante unas actuaciones que claramente son de una agresividad que en otras ocasiones, en otros momentos de la historia, habrían provocado una reacción muy contundente por parte de esta comunidad internacional. Pero no hablo solamente de lo que está ocurriendo en Gaza o en Cisjordania, hablo en general. Es decir, la idea de una ausencia de comunidad internacional, de una ausencia de opinión comunitaria, en una ausencia o una disolución de la sensación de comunidad internacional, de opinión pública internacional, esta de fragmentación, de ruptura, de enfrentamiento de esta comunidad y de defensa de unos intereses siempre muy parciales, siempre muy limitados, siempre muy cortoplacistas, que hacen que, de facto, esta comunidad internacional, si no es global, desaparezca, no tenga ninguna trascendencia. Las razones por las que esto se produce, el contexto, el telón de fondo de esta representación, son una sucesión de conflictos como no había en la Tierra desde el siglo XVIII. No es que en el siglo XIX no hubiese conflictos, no es que en el siglo XX, por desgracia, no hubiera guerras, pero no con la pluralidad de frentes y de alcance desestabilizador global que tienen los conflictos actuales. Vamos a hacer rápidamente, no queremos abundar en ello porque seguro que siguen la prensa internacional y los conocen muy bien. Simplemente un repaso muy sumario. En primer lugar, por supuesto, la agresión de Rusia sobre Ucrania, que está en un momento de impasse,
Rusia ocupa un frente oriental muy extenso y, sobre todo, está esperando que Estados Unidos acepte, y con él los países europeos acepten este nuevo mapa en una mesa de negociación que será extraordinariamente dura con Ucrania. No era este el objetivo inicial de Putin, hay que indicarlo. No era este el objetivo, que no era otro que derribar el gobierno de Zelensky e instaurar en Kiev un gobierno títere como mantiene desde hace décadas en Bielorrusia. Pero la opción B, dado que las Fuerzas Armadas, que el ejército de Rusia manifestó una incapacidad sorprendente de imponerse a unas Fuerzas Armadas mucho más limitadas, mucho más débiles, incluso mucho más obsoletas, como eran las ucranianas hasta hace 2 años, dado que esto no se consiguió, va a por un plan B, fundamentalmente porque ante la opinión pública rusa quiere presentarse como una suerte de nuevo zar que incorpora territorios a la madre Rusia. El segundo gran escenario caliente es el de Gaza y Cisjordania. Esto es un conflicto no guerra, esto no es una guerra. Para que haya 2 guerras debe haber 2 bandos en más o menos igualdad de condiciones que intercambian golpes y cuyos cuarteles generales utilizan fuerzas para avanzar sobre territorio enemigo. Aquí lo que hay fundamentalmente es una ocupación territorial de unas fuerzas armadas sobre un territorio extranjero que no dispone de fuerzas armadas defensivas y que lo único que tiene es un fantasmón de pseudo-guerrilleros terroristas que lo único que han hecho es dar argumentos para la agresión de Israel. Indicar que Israel está violando no solamente todas las leyes internacionales, sino está violando su propio origen. El nacimiento de Israel se debe a una resolución de Naciones Unidas que reparte el territorio del anterior protectorado de Palestina en 2 estados, uno continuo, que es Israel, y otro fragmentado, que es el de los palestinos. Al día siguiente de esta resolución, Ben Gurión y su gobierno de concentración proclaman el Estado de Israel, pero los palestinos no proclaman nada porque los países árabes, comenzando con un juego cínico de instrumentalización de los palestinos que llega hasta el presente y que ha hecho muchísimo daño a los palestinos, casi tanto como Israel, aconsejan a los palestinos, aconsejan casi imponiendo a los palestinos que no acepten este reparto, que no proclamen este Estado fragmentado de Palestina y a cambio lo ayudarán a librarse y a empujar a los israelíes al mar. Bien, ahora Israel ignora esa resolución de Naciones Unidas que le dio su carta de nacimiento y el gobierno de Netanyahu y buena parte de su gabinete abraza la teoría del Gran Israel y la idea de una vuelta al fundamentalismo del Israel bíblico, la idea de que es Dios el que le ha concedido esta tierra, no Naciones Unidas, y que tienen derecho a quedarse con todo aquello que ellos consideran el Israel bíblico. Hay que indicar que este Israel bíblico llegaría hasta el delta del Nilo y en el sur, y al norte llegaría hasta Damasco. Es decir, este gran Israel es un sueño pansionista que en realidad nunca ha tenido posibilidades de realizarse,
a pesar de que las Fuerzas Armadas de Israel en 2 ocasiones han estado con posibilidad de dominar estos 2 puntos tan alejados como el delta del Nilo y la capital del Cairo y incluso la capital de Damasco. Y fue precisamente Estados Unidos el que obligó a Israel a dar marcha atrás y dejar libres estos territorios, a pesar de que en ambos conflictos Israel se quedó con el Sinaí y con los Altos del Golán, territorio que aún hoy domina e incluso ha ampliado en la última incursión. Repito, esto es un conflicto que de facto no es una guerra, es una ocupación militar sobre un territorio que no se circunscribe ya solo a Gaza, sino que ya se está extendiendo a Cisjordania. Esto es literalmente una persecución étnica, un exterminio, y desde luego la utilización de medios condenados por activa y por pasiva, desde la violación de establecimientos sanitarios, hospitales, el bombardeo a periodistas y ya últimamente es la utilización del hambre como instrumento de guerra, convierten de facto a Netanyahu y a todo su gobierno en criminales de guerra. Entonces, bueno, ya la Haya abierto una causa, veremos en qué acaba. Mucho me temo que pasarán muchos años hasta que podamos ver a don Benjamín frente al Tribunal de la Haya. El mayor cinturón de conflictos del mundo, la mayor agregación territorial de conflictos del mundo se produce en el África subsahariana, al sur del gran desierto del norte de África, en una extensión que va desde Cabo Verde hasta el Cuerno de África, en Somalia, que ya ni siquiera existe como tal país. Somalia, a pesar de que aún mantiene su bandera en la fachada del edificio de Naciones Unidas en Nueva York, Somalia como tal no existe, ya hay un territorio que es independiente de facto, tiene su propio gobierno, su propio parlamento, su propia moneda, incluso hay ya un reconocimiento internacional de Somaliland, con lo cual, repito, como tal, Somalia no existe, pero todo es un cinturón de inestabilidad, conflictos, golpes de Estado y de enfrentamiento hegemónico de superpotencias o de potencias externas sobre el terreno. Un territorio que económicamente, en cuanto a recursos naturales, no es especialmente rico, es decir, no hay un gran botín con el que hacerse en estos territorios, pero que está concitando un interés extraordinario entre viejos y nuevos poderes. Luego hablaremos un poco más de él. Ni qué decir tiene que no acaban aquí los conflictos. Uno de los puntos más calientes, perdón por no haber hecho las 2 slides siguientes, es lo que está ocurriendo en el sur de la península arábica, con Yemen, la conexión con Irán y la interconexión de estos conflictos con el Estado de Israel. Irán ya ha atacado Israel se guardó su derecho a respuesta ante este ataque para cuando lo considerara oportuno y que nadie dude que se va a producir más pronto que tarde. Y desde luego la conexión con Israel, Irán y Yemen pone en conflicto caliente una de las zonas energéticamente más ricas del mundo y de la que dependemos buena parte del mundo occidental. Un conflicto armado va a cerrar no solamente el Golfo de Adén, sino todo el Golfo Pérsico, por el que pasa 1/3 de la energía del mundo. En consecuencia, es un conflicto que, por supuesto, a los estados implicados, Yemen está en una guerra civil absolutamente devastadora, Irán todavía no tiene nada y Israel está en un conflicto permanente desde el día que fue creado, pero, repito, esto, además de mucho daño a las sociedades de los respectivos países, va a hacer mucho daño al resto del mundo, comenzando por la propia economía.
Y, por último, señalar el conflicto más preocupante. Siendo todos los anteriores muy preocupantes, el más preocupante de todos tiene apenas 48 horas y es el conflicto que se ha desbocado entre Afganistán y la India. Dos países hermanos, dos países con una tradición histórica conjunta muy extensa, pero que desde su independencia en el año 47 arrastran conflictos, arrastran un enfrentamiento en ocasiones larvado, en otras ocasiones directo, y en esta ocasión un conflicto ya caliente, un conflicto ya abierto. El gran problema no es tanto la gran población de ambos estados. Hay que recordar que Pakistán es uno de los países musulmanes más poblados, casi tiene 280 millones de habitantes, y ni qué decir tiene de la India, que tiene 1.200 millones. Pero lo peor de todo no es la gran densidad demográfica, lo peor de todo es que son potencias nucleares ambos, y que hasta ahora que ha habido un cruce de ataques aéreos que ya han causado muertos y unas pérdidas económicas limitadas, pero esto es simplemente una especie de detonante, puede ser solo un detonante para un conflicto mucho mayor y desde luego mucho más desestabilizante para toda la región, además con consecuencias internacionales directas muy duras. Primero, a Estados Unidos se le ocupa uno de sus principales aliados en la región, y luego se enfrentan dos aliados cordiales y que ayer mismo manifestaron por enésima vez su amistad inquebrantable, que es China y Rusia, o Xi Jinping y Vladimir Putin. Putin es aliado de la India, Xi Jinping, China es aliado de Pakistán. Repito, ambos estados son nucleares. Es un conflicto que puede ser, si continúa, no ya en estado latente, sino si escala, y aquí la presencia de esta comunidad internacional ausente sería absolutamente admonitoria. No es que sea necesaria, es imperiosa. Repito, este conflicto puede ser extremadamente complicado, duro y lacerante para todo el mundo. Un elemento singular en la geopolítica que estamos viviendo en este momento es el hecho de que estamos llegando a una fase en la que estamos llegando a un futuro en el que volvemos al pasado. La idea de una suerte de levántate, Lázaro, levántate y anda, Lázaro, de los imperios. Igual que el siglo XX, fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial, definitivamente condenó la idea de imperio, el siglo XXI y los conflictos de la tercera década del siglo XXI evidencian hasta qué punto hay un interés de restitución imperial, de incremento de dominio, una añoranza de superpotencia y, desde luego, un interés por apropiarse de territorios, por expandir dominios, por controlar a distancia sociedades y economías a miles de kilómetros de donde están. Repito, esto no es otra cosa que una especie de vuelta al siglo XIX, y la gran diferencia con los imperios del siglo XIX está en el hecho de que se están construyendo imperios sin ocupación. En el siglo XIX los europeos, absolutamente con una sobredosis de soberbia extraordinaria, se repartieron el mundo, y en el Congreso de Berlín, de una forma cínicamente pornográfica, se repartieron el continente africano. En este momento lo que hay es una suerte de reparto
primero, de solicitud de reconocimiento de esferas de poder y de reconocimiento entre las superpotencias, pues solamente hay que ver el discurso que se lanzó Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, para ver hasta qué punto Estados Unidos aceptaba una vuelta a esta idea de las esferas de influencia, que no es otra cosa que una suerte de imperio que se domina en la distancia o sin ocupación territorial. El imperio más innovador y al mismo tiempo más tradicional, en realidad lo está construyendo China. China, a través de lo que se conoce con los distintos programas que ha lanzado Xi Jinping, el más ambicioso de todos es la Franja y la Ruta, pero hay otros dos que son paralelos, además de toda una filosofía de derecho internacional nueva. China está construyendo, tiene un dominio de África como nunca llegaron a soñar los países europeos en el siglo XIX. Está invirtiendo enormes cantidades en la creación de infraestructuras a través de las cuales no solamente dominar la economía local, sino controlar a los gobiernos locales, y esto sin acabar las infraestructuras de facto ya lo está consiguiendo, y de hecho solamente hay que ver la ausencia de capacidad de influencia que tiene tanto Estados Unidos como los países europeos en la región para ver hasta qué punto China de facto ya ha controlado el continente. Pero exactamente igual las repúblicas centroasiáticas, los antiguos khanatos, anteriormente integrantes del gran imperio zarista, del gran imperio de Rusia, mantienen su independencia fundamentalmente porque, sobre todo, la extracción de petróleo y gas ha pasado a ser un monopolio, prácticamente un monopolio de China. Y tienen vendida la producción exactamente igual que Venezuela por el próximo cuarto de siglo. Repito, no es tanto el hecho de que los imperios lleguen a una cumbre en la que se repartan territorios como hicieron los europeos en el Congreso de Berlín a finales del siglo XIX, como el hecho del reconocimiento de derechos sobre estas esferas de poder, algo muy similar a lo que salió de la cumbre de Yalta después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿cuáles son estos grandes imperios? Bueno, pues comenzando por el más explícito, más vehementemente propagado, sería la reconstrucción de una suerte de nuevo imperio, aquí sí por incorporación territorial, que el actual presidente de Estados Unidos nos ha cansado de proclamar en estos primeros 100 días de gobierno, como ya lo había incluso anunciado en la campaña electoral. Si bien el caso de Canadá no es muy factible, fundamentalmente porque la sociedad canadiense ya ha manifestado en las últimas elecciones que está radicalmente en contra de convertirse en el Estado 51 de Estados Unidos, que era lo que buscaba Donald Trump y los acólitos canadienses de Donald Trump. Otra cosa es Groenlandia. Groenlandia es una gran extensión territorial. No importa tanto lo que hay hoy, la capacidad de explotación que hay hoy, sino la que va a haber dentro de 30, 40 o 50 años, y sobre todo lo que importa es el conjunto. Lo que importa es el conjunto territorial que quiere abarcar Estados Unidos, y algo muy importante, los derechos que este arco territorial tienen sobre el océano Ártico, que es la pieza detrás de la que van las grandes superpotencias, fundamentalmente Rusia, Estados Unidos y China. Mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho más contundente y mucho más dañino para el conjunto de América Latina son las aspiraciones de Donald Trump de revertir la
la entrega del Canal de Panamá a Panamá. Y lo peor de todo, va a ocurrir algo similar a lo que ocurrió en los años 90, una nueva intervención militar, no ya para la ocupación del canal, que militarmente para Estados Unidos sería muy sencillo y no tendría mayor problema, como la salida militar de este canal. Es decir, si Estados Unidos controla el canal, lo que va a pretender fundamentalmente es ocupar o determinar qué gobierno hay en Panama City. Recordemos que no va a ser la primera vez. Es decir, ya ha habido 3 presidentes de Panamá que han jurado su cargo dentro del territorio estadounidense del canal. O sea, no sería nada nuevo. Ya hemos hablado de la ambición del nuevo plan de China, un plan en el que se está invirtiendo una enorme cantidad de dinero, pero también una enorme cantidad de diplomacia, una enorme cantidad de recursos no estrictamente militares, incluso una gran cantidad de filosofía política para articular, convencer de las bondades de una expansión territorial que, vista desde otra perspectiva, nos parecería extraordinariamente agresiva. Y pongo el caso que todos ustedes conocen muy bien. No quiero centrarme en él porque es un 1% de todo lo que está haciendo China. El puerto de Shanghái para Perú, la construcción de este puerto, las posibilidades de este puerto, la interpretación nacionalista peruana de la construcción del puerto, es algo que China ha buscado de una forma directa y ha trabajado en la influencia, en la proyección de esta imagen para tratar de que Perú lo considere algo propio, algo en su exclusivo beneficio y algo que le otorga a Perú enormes potencialidades. Pero cuando vemos qué es lo que está ocurriendo con casos similares en países africanos, lo que vemos fundamentalmente es que ese puerto, primero, está controlado al 100% por autoridades chinas, las navieras que los utilizan son chinas, que extraen los recursos naturales del país y meten comercio exclusivamente chino. Es decir, lo que hacían los europeos en el siglo XIX. Exclusivamente eso. Es precisamente lo que hacían los europeos en el siglo XIX. Trasladar inversión fuera para conseguir monopolio extractivo de recursos naturales y el monopolio sin ningún tipo de aranceles para su comercio nacional, para sus manufacturas nacionales. Repito, el modo en el que se presentan las cosas en el mundo actual es tan importante como la realidad de estas cosas. La Rusia de Putin es sin duda el ejercicio de historicismo retórico más importante en esta reconstrucción imperial. Si hoy ven cualquier libro de texto que están estudiando los adolescentes o los niños rusos en sus escuelas, verán una presentación de la historia de Rusia como un ente intemporal que está desde el principio de los tiempos, que se ha llamado de distintas formas, que ha sido gobernada por distintos señores que tienen cargos con nombres diferentes, bien sea zar, bien sea secretario general del PQS, bien sea presidente de la República, pero que en realidad obedecen a un mismo destino. Y el panteón de los hombres ilustres de ese ente nacional está conformado fundamentalmente por aquellos que han expandido territorialmente este imperio. Putin quiere ser
quiere ser incorporado a este panteón. Precisamente por eso trata de revertir lo que ocurrió en los años 90, que es presentado en la historia china y es ahora una especie de idea mantra que permea en la conciencia de todos los rusos. Rusia fue víctima de un latrocinio occidental que no solamente les robaron el imperio, lo fragmentaron, sacaron sus riquezas, empobrecieron el país, algo que es fundamental, esencial y profundamente falso. Esta gran mentira historicista, sin embargo, repetida de una forma insistente a través de medios de comunicación y de medios educativos, ha conformado esta idea revanchista de la nueva sociedad rusa, que no solamente añora ese imperio pasado, sino que además apuesta por utilizar cualquier medio, y cuando digo cualquier medio, es cualquier medio, y si vieran las intervenciones que hay en la televisión pública rusa, verían hasta qué nivel y con qué ligereza y con qué gratuidad se utiliza la idea de la utilización sistemática de armamento nuclear para reconquistar estos territorios y defenderlos contra cualquier enemigo. Y cuando se hable en Rusia se habla de cualquier enemigo, se está hablando fundamentalmente de lo que llaman Occidente, que es Estados Unidos y los países europeos. Los países europeos como si fueran un todo. Es este deseo de reconstrucción lo que ya está en marcha en Ucrania y lo que puede abrir un frente extraordinariamente grave si se mantiene en el tiempo, sobre todo si en la mesa de negociación que ponga fin al conflicto con Ucrania, Putin se sale con la suya, gana territorio, gana el Donbass, gana Crimea y la franja sur de Ucrania hasta Odessa. Si esto lo consigue Putin, se le está abriendo la puerta a que siga buscando la ampliación de territorios para este nuevo imperio ruso. Hemos hablado de Estados Unidos de Trump, hemos hablado de la China de Xi Jinping, la Rusia de Putin. El otro gran cuarto poder podría ser la Unión Europea, pero la Unión Europea no es de nadie. La Unión Europea no tiene cabeza. De hecho, en la visita que se ha producido esta misma semana del nuevo canciller a París para verse con Macron, se ha querido ver una especie de restablecimiento de la dupla, del tándem Alemania-Francia como líderes de la Unión Europea, algo que aparece en los años 80 con la gran intimidad que lograron Helmut Kohl y François Mitterrand. Pero, primero, estos líderes no son los de antes y, segundo, ni Francia ni Alemania son las de los años 80. Ahora, gracias a las políticas niveladoras europeas, la riqueza está mucho más repartida, hay una socialización de la creación de riqueza y, desde luego, aunque se mantenga este acercamiento entre Alemania y Francia, que es esencial, que es básico, debe ser un objetivo fundamental, Europa está formalmente y profundamente dividida ante estos temas que hemos barajado, incluso ante el mero hecho del incremento presupuestario en defensa, que todos lo están subiendo, pero por razones muy diferentes, no obedeciendo a cuestiones básicas, esenciales y a un debate maduro en las sociedades europeas. Bueno, esos son los conflictos que ya tenemos. Estamos muy preocupados por lo que ya tenemos. Puede haber otros conflictos, pueden surgir otros conflictos que desestabilicen no ya territorios determinados, no zonas donde realmente se produzca el conflicto, sino que afecten al conjunto de la humanidad, es decir, tengan una repercusión global. Por desgracia, la respuesta es sí. Y no solamente la respuesta es sí, sino que
sin pretender ejercer de oráculo y, por supuesto, mucho menos de fatalista, me temo que antes o después estos conflictos se van a dar. Y se van a reproducir justamente en los mismos escenarios en los que se produjo la Segunda Guerra Mundial. Europa y el Pacífico. Vamos a verlos muy rápidamente. Si quieren, luego en el debate podemos extender más la explicación. El que puede surgir primero, sobre todo, repito, si Rusia en una mesa de negociación consigue sus objetivos territoriales, es una invitación para que la Rusia continental, es decir, la Rusia de Xi Jinping, lance el ataque definitivo y consiga lo que está persiguiendo desde la propia creación de la República Popular China, es decir, la integración de todo el territorio chino. Y Taiwán se incorpore a la China continental. Como saben, no sería la primera incorporación territorial. Ya a finales de los 80 consiguieron la incorporación de Hong Kong, de forma pacífica y a través de negociaciones diplomáticas. En este no hay negociación diplomática posible y sería a través de medios militares que ya, exactamente igual que la invasión de Ucrania, fue una guerra avisada, estudiada con antelación y que todo el mundo podía prever, exactamente igual que esta, ya está muy estudiada, ya sabemos si se produce, cómo se va a producir y los recursos que tienen ambas partes. No hay que perder de vista que para China esto en realidad no es un objetivo final, sino una especie de primera fase del gran objetivo que es este. Es decir, las ambiciones territoriales de China no se concretan solamente en Taiwán, que como ven es solo una parte, es un sector el ambicioso proyecto de expansión terrestre y marítima de China en el sur del mar meridional de China, a través de la creación de archipiélagos artificiales reconvertidos en bases aeronavales con una enorme capacidad de disuasión y, por tanto, también de ocupación territorial, de hacer de facto un dominio, aunque de jure no lo tengan. El segundo gran conflicto, el segundo gran teatro de operaciones se va a producir en Europa. También, si Rusia consigue sus objetivos territoriales en Ucrania, la tentación de recuperar territorio al norte va a ser extrema, fundamentalmente porque las mismas razones que le llevan a ocupar el Donbass y desatar una guerra para devolverlo a la República Rusa, las tienen las repúblicas bálticas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Lituania, más del 50% de la población es de origen ruso y habla habitualmente ruso. A pesar de que las políticas educativas están utilizando el lituano como lengua vernácula, hay una parte muy importante de la población que se considera rusa. Y Lituania es el país en el que tienen una minoría mayoritaria, una minoría que en realidad es una mayoría más grande, pero en Estonia y Letonia también ocurre otro tanto de lo mismo. Si esto se llega a producir, si un ataque combinado se llega a producir sobre estas repúblicas, aún antes se va a producir sobre Finlandia. Hay que recordar, tener presente que Finlandia es un país que tiene un siglo de antigüedad, que fue territorio del Imperio Ruso hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y que los finlandeses tienen tal noción de inseguridad, tal temor a una nueva vinculación a Rusia, que durante toda la Guerra Fría, a pesar de las presiones que tuvieron por el resto de países europeos y sobre todo de Estados Unidos, Finlandia fue neutral. Y el miedo
a este revanchismo ruso ha subido tanto que en este momento Finlandia ya forma parte, igual que Suecia, que era el segundo país escandinavo históricamente neutral, forman parte ya de la alianza militar del Atlántico Norte, de la OTAN. El problema fundamental no es tanto que formen parte de la OTAN, sino que, sobre todo las repúblicas bálticas, son territorio de la Unión Europea. En consecuencia, el resto de los países europeos tienen una doble obligación de defender estas repúblicas. De facto, por ejemplo, la seguridad del espacio aéreo ya la están defendiendo fuerzas aéreas de países europeos. España tiene una brigada importante en Letonia, y Francia, Gran Bretaña y Alemania tienen fuerzas aéreas en un número muy importante que se dedican a la seguridad aérea de estos territorios. El problema fundamental es esta obligación de defender. En consecuencia, la extensión hacia el resto de Europa y esta doble vinculación Unión Europea, OTAN, es fundamental. La extensión de este conflicto hacia el resto de Europa sería muy sencilla, muy rápida. Habría una contaminación de conflicto, una extensión del conflicto, una escalada tan rápida como en agosto de 1914, con el surgimiento de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Es decir, tendríamos estos grandes conflictos en el Pacífico y en Europa los dos teatros de operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Creo que ya me he extendido demasiado y he puesto demasiados temas sobre la mesa. Simplemente dejo apuntado esto y le lanzo también la pelota a César para que profundice en las ideas de hasta qué punto el comercio mundial, esta integración económica, comenzando por el sistema financiero, se ha convertido también en un nuevo campo de batalla. Un campo de batalla donde ya el conflicto está servido, es decir, el enfrentamiento está servido. Yo lo dejo aquí y quedo a su disposición para sus preguntas, comentarios, rumores o quejas airadas, que todo pueda haber. Muchas gracias. Gracias, Isidro, por tu participación. De acuerdo al programa, voy a ceder la palabra al profesor Óscar Vidarte para que haga su participación desde el punto de vista de las relaciones internacionales. A continuación lo hará César Llona y especialmente voy a dejar al final a mi queridísima amiga María Luisa Parragués para que haga su entorno respecto con el ciberespacio, y a partir de ahí haremos un pequeño momento de preguntas, para lo cual les pido que por el chat del Facebook puedan los participantes hacer sus preguntas para que el equipo de la Fundación se dirija a los panelistas y al conferencista para poder resolverlas en el tiempo que nos quede. Te damos la palabra, Óscar, querido amigo, para tu participación en esta conferencia. Gracias. Adelante. Querido almirante, un placer estar aquí con buenos amigos y hablando sobre temas que nos interesan. Gracias por la invitación. Yo voy a partir, en realidad, felicito la presentación de Isidro, realmente muy interesante, pero también, como él mismo reconoce, ha tocado una serie de puntos, ¿no? Una serie de puntos, y es que así de compleja es la realidad internacional que nos obliga a tocar una serie de aspectos, pues, que son importantes para entender este mundo tan caótico, tan loco. Yo voy a comenzar mi corta presentación con la pregunta que él planteó, y la verdad es que voy a tratar más que todo de complementar lo que ha dicho Isidro, porque prácticamente estoy de acuerdo en todo lo que ha señalado, pero voy a tratar de
complementar un poco para desarrollar de repente algunas ideas un poquito más, digamos, ¿ok? Pero voy a partir de la pregunta que planteo que me parece muy pertinente. ¿Qué ocurre para que lo que era seguro en el ámbito internacional ahora sea inseguro, inestable, ¿no? ¿Qué está ocurriendo para hablar de eso? Y la verdad es que yo creo que, claro, eso se resume en una pregunta. Estamos en una situación de crisis, ¿no? ¿Ok? Ahora, entendiendo el concepto de crisis en términos negativos, porque la crisis también puede ser entendida en términos positivos. La crisis expresa cambios y los cambios no necesariamente tienen que ser negativos. Pero en este momento estamos hablando de una serie de cambios que obviamente están generando mucha preocupación. Y la verdad es que podemos llevar a cabo muchos acercamientos a esta situación de crisis, ¿ok? Podríamos comenzar hablando, y yo voy a tratar de señalar algunos temas que me parecen importantes para entender esa crisis. No necesariamente son los únicos aspectos para entender la crisis que estamos viviendo. El primer acercamiento es, y creo que de alguna manera Isidro lo ha desarrollado, es lo que conocemos como la crisis del orden liberal, ¿no? ¿Ok? Y creo que ese concepto reúne mucho las cosas que Isidro ha desarrollado en su exposición. Y es que ese orden liberal que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que se extiende sobre todo con mucha fuerza a partir del fin de la Guerra Fría, se caracteriza por varias cosas. El liderazgo de Estados Unidos, por ejemplo, y detrás de ese liderazgo, el libre comercio, la democracia, valores occidentales como los derechos humanos, etcétera. Y de alguna otra forma estamos viendo cómo ese orden liberal viene siendo cuestionado, digamos, últimamente. Y no necesariamente por el papel de China o el papel que está jugando China, porque de alguna manera China estaría de acuerdo con las reglas de juego económicas, que además aprovechó muy bien para consolidarse como potencia mundial, sino más bien estarían vinculados, como bien lo dice John Ikenberry, con problemas que están surgiendo en el mismo orden liberal, ¿no? Un orden liberal que ha promovido una serie de transformaciones en el mundo, algunas y muchas muy positivas, ¿ok? Si no, pregúntenles a los tigres asiáticos, ¿ok? Cómo se insertaron al mundo y cómo han transformado sus economías y países, pero otras que no son tan positivas, ¿ok? Y que son justamente las que generan, pues, actores como Donald Trump en Estados Unidos. Y eso ha generado transformaciones económicas que ha beneficiado a las zonas costeras, transformando la economía americana en una economía de servicios y que se construye sobre la base de las grandes empresas tecnológicas, pero que dejó detrás una serie de actividades económicas que hasta hace poco tiempo fueron centrales para lo que era la construcción del sueño americano, ¿no? Que ver ciudades como Detroit hoy en día, que fueron la meca del sueño americano, de cualquier americano podría, pues, trascender o avanzar a la clase media, hoy es una de las ciudades más pobres e inseguras de todo Estados Unidos, ¿okay? Entonces, yo creo que, claro, pero esto no comienza solamente con Trump o no comienza solamente en los últimos 4 o 5 años. El mismo John Burry señala que todo esto de alguna u otra forma comenzó en los 90, ¿no? Y es que cuando se acaba el comunismo, o mientras existía el comunismo, el orden liberal era la alternativa buena al comunismo, pero cuando se acabó el comunismo, el orden liberal se expande en el mundo y ahí ya le piden resultados. Y los resultados del orden liberal, pues, van a tener diferentes tipos de olores y sabores. Vamos a ver lo que pasa en Estados Unidos con estos grandes centros industriales que se ven claramente perjudicados por la consolidación de otros centros industriales como el de México, como China. Vamos a ver la aplicación del orden liberal en Bielorrusia, en todo lo que es Europa del Este, con consecuencias que hoy vemos, más bien más autoritarismo, mercantilismo, etcétera. Y la verdad es que Ikenberry dice, el problema liberal surge a partir desde el momento en el orden liberal tuvo que expandirse y consolidarse al mundo como la gran herramienta, ¿no? ¿Okay? Y ahora vemos las consecuencias. Esto primero está también íntimamente vinculado a un segundo punto que me parece importante, vinculado, que es el fortalecimiento de los radicalismos. Y estamos viendo cómo en gran parte del mundo esta derecha radical, populista, se comienza a consolidar, digamos, ¿no? Y se construye o se ha desarrollado sobre cuestiones tanto coyunturales como estructurales. Tenemos cuestiones coyunturales que están vinculadas con la economía,
con la migración también, hay temas migratorios que la migración, cuando uno ve pues el ascenso de esta derecha en Europa desde finales de los 90, desde esa recordada elección entre Jean-Marie Le Pen y Jacques Chirac, ¿no? Alzó las alarmas o creó las alarmas de la posibilidad de la extrema derecha llegando pues a un país como Francia, ¿no? Es verdad, Jacques Chirac sacó más del 80%, pero ya generó una alarma acerca de lo que, hacia dónde podía ir el mundo, ¿no? Y hemos visto cómo las dinámicas económicas, los cuestionamientos al desarrollo económico, los procesos migratorios han alimentado la narrativa, ¿no? Han fortalecido a estas derechas populistas, ¿no? Radicales. Pero también hay cuestiones estructurales que pasan por temas más profundos que están vinculados con el debilitamiento del Estado moderno, ¿no? Frente a grandes procesos globales, frente al papel que comienzan a tener otros actores internacionales. Es decir, hay una serie de elementos ahí coyunturales, estructurales, que permiten entender este surgimiento, pero que de alguna manera se expande al mundo, y se expande al mundo no solamente Europa, lo vemos en el Brexit, lo vemos en Estados Unidos, lo vimos con Bolsonaro, se expande al mundo, lo vemos en el Perú, lo vemos en diferentes partes del mundo, se expande y que tiene características comunes que justamente hacen referencia a una narrativa antiglobalizante, antimultilateralismo, antimigrante, ¿no? Y que ahora incluso nos lleva a Trump a una narrativa proteccionista, incluso en el tema comercial, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchos elementos que nos permiten, que justamente van en línea de lo que viene hablando Isidro en su exposición. Ahora, hay también un tercer elemento que también quiero incorporar y que es fundamental, ¿no? Y son todos los cambios que están relacionados con esta nueva estructura de poder que parece ir surgiendo, ¿no? Y que tiene a China y a Estados Unidos como actores principales, ¿no? Como actores principales, ¿no? A tal punto que incluso algunos autores, como John Mearsheimer, dice claramente que la crisis del orden liberal es resultado justamente de estos cambios en la estructura de poder, porque justamente estos cambios en la estructura de poder lleva a Estados Unidos a ya no poder impulsar con tanta tranquilidad la democracia y los derechos humanos, y más bien ahora, como sucedió en la Guerra Fría, utilizar la democracia y los derechos humanos, por ejemplo, y el libre comercio en función de su competencia con China, lo cual podría explicar de alguna forma lo que viene sucediendo. Por lo interesante es que esta nueva estructura de poder, de la cual también Isidro ha hablado al desarrollar el papel de estos nuevos imperios, digamos, pues denota una fractura, y una fractura que creo que que cada vez se está haciendo más profunda y que se expresa de diferentes formas. Se puede expresar de formas tan sutiles y diplomáticas como a través de esta cumbre por la democracia que Joe Biden promovió hace un par de años, 2 que yo recuerde, y en la cual Joe Biden o el gobierno de Estados Unidos dividía el mundo entre países liberales y países iliberales, ¿no? Era así dividió el mundo Joe Biden, el mundo en función de la democracia, ¿no? Claramente en un lado está el liderazgo de Estados Unidos en el mundo liberal, y en el mundo iliberal está obviamente como principal actor China, ¿no? Y eso llevaba a los países a situarse en un lado o en otro, digamos, ¿no? Y lo mismo sucede con la guerra ucrania, ¿no? De alguna manera la guerra ucrania también expresa esta fractura. Al margen del papel que juega Rusia, en realidad vemos a un grupo de países que se alinean con Estados Unidos, ¿ok? Y los países y las potencias occidentales, y otro grupo de países que se alinean con Rusia o al eje Moscú-Beijing, ¿no? Que de alguna manera representa una posición totalmente distinta, ¿no? Y que de alguna manera obliga a los países también a alinearse o a tomar una posición, ¿no? Países como el Perú han tomado una posición pues bastante cautelosa, por no decir también inteligente, apoyando, criticando a Rusia, con lo cual parecen alinearse más con Occidente, pero también estando en contra, por ejemplo, de las sanciones contra Rusia, con lo cual parece acercarse mucho más a la posición de China. Me parecen estos 3 factores importantes a resaltar, y que de alguna manera, entre otros que obviamente, nos permiten entender pues la crisis de las instituciones, la crisis del multilateralismo, que es un poco de lo que hablaba Isidro, ¿no? Sepúlveda. Ahora, no deja de ser irónico que en estos tiempos este tipo de herramientas
las instituciones internacionales, la cooperación internacional, el multilateralismo, ¿no? El desarrollo de la comunidad internacional, como decía Isidro, son mucho más importantes en la actualidad. La única manera de hacer frente a los problemas globales, los problemas regionales, es cooperando de manera conjunta. Hoy ya no existe una potencia, ni dos, ni tres potencias que por sí solas puedan hacer frente al cambio climático, puedan hacer frente a los grandes dilemas de la seguridad, puedan hacer frente, y obviamente, y si no hay una, dos o tres grandes potencias mundiales que puedan por sí solas hacer frente, no a Perú y el resto de países del mundo, no vamos a poder hacer frente a los grandes dilemas solos. La pandemia demostró que la única manera, si nos encerramos nuevamente, si vivimos algo similar y asumimos como política cerrarnos al mundo, ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Así que tenemos que buscar mecanismos de cooperación, construir marcos institucionales que implica derecho internacional, construir y desarrollar multilateralismo, y en estos escenarios en donde además encontramos posiciones o políticas como la que determina Donald Trump, pues este tipo de espacios colectivos se hacen mucho, mucho más importantes. En la última cumbre de la CELAC en Guatemala, en la declaración, en el primer párrafo, se hace mención justamente a la necesidad de cuestionar estas políticas unilaterales que desarrolla Estados Unidos, aunque no mencionan a Estados Unidos, pero de alguna manera se están refiriendo a este tipo de políticas, pero eso queda en el plano declarativo. La pregunta es, ¿podemos articular un frente común teniendo en cuenta con todas nuestras limitaciones y debilidades, pero un frente común para actuar de manera colectiva y hacer frente a estas transformaciones que vemos en el mundo y que nos generan tanta incertidumbre, como bien se ha dicho? Yo creo que mejor es hacerlo de manera colectiva, con todas sus limitaciones, que plantearnos todo esto de manera solitaria. Y creo que ese es un gran reto que presenta el mundo frente a esta coyuntura. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Y bueno, le corresponde la participación al doctor César Llona. Va a enfocar el tema sobre el comercio internacional, que el doctor Sepúlveda lo habló muy escuetamente. Gracias, Oscar, por tu participación. Y bueno, este público te está esperando, César. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, gracias al speaker y a mis copanelistas por estar acá. Es un honor. Y bueno, estar en honor con ustedes y con la Academia Diplomática en general. Yo voy a hacer un poquito como Rusia. Voy a invadir los espacios de mis colegas que están hablando desde las relaciones internacionales en ese sentido, porque es desde ahí donde baja el comercio, ¿no? No podemos analizar lo que está pasando ahorita con el comercio sin mirar lo que ya ustedes han empezado a escribir, ¿no? Y ciertamente lo que tenemos es un orden internacional cambiante, ¿no? Un desorden, se habla de desorden global, un desorden global, fluido, ¿no? Este orden liberal, como bien nos mencionaba Oscar, está cediendo ante un realismo geoeconómico mucho más crudo. Ya el poder no busca legitimarse en instituciones, en normas, sino en resultados tangibles, ¿no? Medibles. Y esto tiene que ver con la crisis o las amenazas a la seguridad que están persiguiendo, sobre todo las grandes potencias provenientes del sistema internacional, que por definición es anárquico, ¿no? Entonces, sobre todo las grandes potencias, cuando persiguen amenazas del sistema internacional, dejan de prestarle atención a las reglas, ¿no? Entonces, y sí, estamos volviendo a una situación que tiene algunas similitudes con el siglo XIX, lo decía Isidro, porque precisamente hemos vuelto a un sistema multipolar, ¿no? El orden internacional, o el sistema internacional se ha vuelto multipolar, y esto además acompañado y mutuamente influenciado por esta crisis del orden liberal de que hablaba Oscar, ¿no? Esta crisis que además tiene mucho que ver con factores endógenos, ¿no? Los gobiernos abrieron, hubo mucho crecimiento, pero hubo mucha desigualdad también. No supimos nunca qué hacer con la reconversión productiva prometida para los sectores que iban a perder de la globalización. Esto lo describe bien Fukuyama en un libro que publicó hace un par de años, se llama Liberalismo y sus descontentos, ¿no? Y te explica prácticamente un mea culpa, ¿no? Un mea culpa de quien declaró el fin de la historia, ¿no? Entonces, y el orden que va a emerger no va a ser, como bien describió Isidro, no va a ser liberal, tampoco va a ser universal,
va a ser plural, tenso y competitivo, con unas esferas de poder, decir, esferas de influencia, que además no están resueltas. Hay superposición en las esferas de influencia. China, India, Europa, Rusia, ¿no? Sobre todo en Europa Oriental. Esto no se va a resolver, por lo menos de manera pacífica, no como están las cosas ahora. Entonces hay una crisis del orden liberal que empieza con la guerra comercial y con la crisis financiera global. De hecho, esto genera el capital político para los populistas, de los que hablaba Oscar, pero que ya empezaba cada vez a gestarse o a tomar dimensiones más importantes. La guerra comercial, finalmente la guerra en Ucrania, ¿no? Y el retorno que estamos viendo del neomercantilismo. Esto lo único que ha puesto en manifiesto es que la fuerza primaria del sistema internacional no era la globalización per se, la globalización era derivativa y conectada a esta noción del hegemón colaborativo, un hegemón que ya no está más, ¿no? Primero porque había una recomposición en términos relativos de las fuerzas, pero también un declive, que cada vez se sitúa más, de este hegemón que cuando empieza a percibir amenazas se repliega y abandona el orden liberal que habían ayudado a crear y habían reforzado, como bien apuntaba Oscar también, después de la Guerra Fría, ¿no? Y esto nuevamente se manifiesta particularmente durante el primer trumpismo comercial, esta guerra comercial fuera de los mecanismos institucionales. Empezamos a hablar de comercio, que la OMC ofrece. Un golpe durísimo a la gobernanza global. Y Roberto Acevedo, que en ese momento dirigía la OMC, se vio obligado a renunciar, ¿no? Y muchos lo acusaron de abandonar el barco, pero la idea era darle oportunidad a los países que elijan a alguien con la suficiente capacidad de convocatoria para solucionar la crisis, lo cual era bastante ingenuo porque es una crisis sistémica, es una crisis de placas tectónicas que se están desplazando, ¿no? Pero lo hemos visto, los ejemplos son innumerables. En el plano específico del comercio, el retiro del TPP, ¿no? La renegociación del Telecan, del NAFTA, para incluir una cláusula anti-China, ¿no? Y el retorno a este neomercantilismo feroz, ¿no? Yo puedo entender que de repente no queramos depender de Taiwán, porque Taiwán efectivamente es muy posible que China materialice sus reivindicaciones sobre Taiwán, porque la considera una provincia rebelde, y no queramos defender, pues Taiwán produce el 90% de los chips y los semiconductores más avanzados del mundo. Puedo entender también, en tiempos de aumentos, de tensiones geopolíticas, de dilemas de seguridad, que Estados Unidos no quiera depender del acero chino, ¿no? Hasta ahí lo entiendo, pero lo que ha hecho no lo entiendo, ¿no? Amigos y enemigos por igual. Esto tiene que ver con el primer nivel de análisis de las relaciones individuales e internacionales, el nivel individual, ¿no? Las características de los líderes también influyen en esta mentalidad transaccional, esta visión premoderna de la economía. Aclaro, yo no soy economista, Isidro, soy abogado, pero ya soy un poco de todo, ¿no? Un poquito de todo. Esta visión premoderna de la economía es lo que ha generado, pues, esta catástrofe que estamos viviendo, que está afectando, pues, terminando de erosionar la gobernanza global. Estas aranceles recíprocos son una violación flagrante del principio NMF de la OMC y también se ha traducido en violación de los arreglos bilaterales, ¿no? O sea, estas rivalidades sistémicas se traducen en conflictos y competencias por el poder y por los recursos que impactan en los acuerdos comerciales. Y uno podría pensar, pues, que estamos regresando a una guerra fría, pero no es cierto. La guerra fría, los dos bloques no comerciaban. Entonces, las tensiones geopolíticas se sienten con mucha mayor intensidad en la economía global y en el comercio internacional, ¿no? Entonces, estamos viendo un enfrentamiento entre las dos principales potencias económicas y comerciales del planeta. Un poder estadounidense en declive que pierde dimensiones, ya esa capacidad de convocatoria, ese soft power no está más, ¿no? Y podríamos citar muchos ejemplos de por qué han perdido el soft power, pero creo que tendríamos que hacer 3 o 4 seminarios más para poder detallarlos todos, pero la lista es larga, ¿no? Y una China en ascenso que le juega a USA en su cancha, China está llevando a la solución de diferencias de la OMC a Estados Unidos para denunciar el unilateralismo, ¿no? Juega con sus propias reglas, es una movida de soft power interesante, esta reunión que ha tenido con Japón y Corea del Sur, pensada hace pocos años. Entonces, si tiene la capacidad además
por la base industrial que tiene y por el tipo de interdependencia que tiene con Estados Unidos, de ganar en cualquier escalada de la guerra comercial, y por eso es que Trump parece que ya está retrocediendo un poquito, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Perú? Primero, Perú depende del año 20 o 25% del PBI, ¿no? Depende, se explica por el comercio exterior, por nuestras exportaciones de bienes y servicios, es un montón. Dependemos mucho de mercados externos y no tenemos la capacidad, ni el ejército, ni el mercado, ni el soft power como para influir mucho en los actores internacionales. Entonces, lo que tenemos que hacer es defender el sistema basado en reglas, ¿no? Defender el sistema basado en reglas, porque las reglas al final del día atenúan las diferencias de poder. Si no, en un sistema dominado por la anarquía, lo que vamos a tener es la regla del más fuerte, ¿no? Nosotros dependemos mucho de estos mercados, y lo que tenemos que hacer, ¿no? Para un poquito cumplir con el pedido de Santiago, yo estoy casado con el comercio internacional, pero tengo un concubinato con las relaciones internacionales, entonces no puedo dejar de analizarlo desde ahí también. Tenemos que, primero, diversificar nuestro punto de anclaje, y ahí el MINCETUR nuestro Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está reaccionando bastante bien, en la Cancillería también, estamos negociando con India, Indonesia, ¿no? Tenemos que tratar de trabajar cadenas de valor regionales. Toda esta iniciativa de zonas francas, zonas económicas especiales, me parece que apuntan en esa dirección, ¿no? Tenemos que diversificar nuestra base industrial, porque nosotros también hemos caído, este es otro tema, en la trampa del desarrollo. Ya no podemos, hemos pasado a ser países de ingreso medio, entonces ya no podemos competir por salarios bajos o por bienes primarios con países que son intensivos en mano de obra o que agregan valor. O sea, no podemos competir ni con los de abajo ni con los de arriba, y eso solamente se logra y a través de lo que Roderick denominaba competitividad industrial, ¿no? Los países que mejor se han comportado en términos de desarrollo son los países que han diversificado su base productiva y han alcanzado este concepto que se conoce como competitividad industrial, ¿no? Tenemos que empezar a adaptarnos a las nuevas exigencias de nuestros socios comerciales. El ejemplo más importante, quizás, todas estas nuevas exigencias de sostenibilidad en la Unión Europea, ¿no? Vamos a perder ese mercado si es que no nos ponemos a tono. Y además tenemos que trabajar en la facilitación del comercio, ¿no? Estaba buscando cifras. El impacto de la demora, ¿no? Por barreras no arancelarias, por obstáculos al comercio, por burocracia, en el comercio es tremendo. El segundo plan de facilitación del comercio de APEC, hace poco hicimos un evento sobre eso, que duró hasta el 2010, ahora están en el sexto, permitió a los países APEC ahorrar 58.000 millones de dólares, un poco más, ¿no? Eso es superior a cualquier arancel y a cualquier Trump que imponga aranceles. Entonces tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar para ello con países de pensamiento parecido, ¿no? Tenemos que trabajar con países que sea el foro APEC, por ejemplo, sea un bastión para continuar, un bolsón de defensa del sistema basado en reglas, ¿no? Tenemos que trabajar la simplificación del comercio, la digitalización del comercio, y para eso la ventanilla única hay que seguirla potenciando, ¿no? Tenemos que trabajar el just in case, ya no se habla del just in time, tenemos que empezar a generar redundancias, trabajar inventarios. Tenemos que incrementar, por favor me avisa cómo voy de tiempo, tenemos que incrementar fortalecer nuestra integración regional. Cuando yo estaba en ALAI, en el 2015, se nos ocurrió pedirle a los economistas que nos midan el porcentaje de utilización de los acuerdos comerciales en la región, ¿no? En la región de América Latina, ¿no? El porcentaje de aprovechamiento de las preferencias. Y la cifra, voy a usar la cifra de peruana porque me llamó la atención, era 8, 9, 10%. Bajo, pero somos países con una base productiva muy angosta, entonces era razonable pensar que a eso se debía eso. Pero entonces le pedimos a los economistas de la LAE que midan el grado de utilización de los acuerdos en aquellos sectores donde teníamos oferta exportable. Y la cifra no subió mucho, subió al 20 y poco %. Entonces teníamos la preferencia arancelaria
teníamos la oferta exportable y no llenábamos esa posición, y eso tiene que ver con agenda interna, eso tiene que ver con una serie de factores con desconocimiento de las oportunidades existentes, con promoción del comercio, una serie de factores que no voy a detallar, pero hay un espacio para fortalecer nuestra integración regional a nivel andino, a nivel latinoamericano, y fortalecer o disminuir nuestros niveles de dependencia y fortalecer nuestros niveles de resiliencia frente a crisis externas. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que hacer. Y finalmente, pero no menor, y con esto termino, tenemos que aprender a navegar en la fragmentación, ¿no? Perú ha sido muy torpe, muy torpe. Estamos viendo un sistema internacional donde hay dos trenes, siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Si uno ve dos trenes en rumbo de colisión, pues no se mete al medio. Nosotros hemos sido muy torpes como hemos manejado nuestra relación con la China. No quiere decir que no la tengamos, pero tenemos que manejarnos por un concepto que mis amigos internacionalistas seguramente lo conocen muy bien, que es el de ambigüedad estratégica. No definir o no elegir bandos. Nuestra presidenta se va a China, pues, y saca píldoras de su visita, ¿no? De Shanghái a Chancay, de Chancay a Shanghái, ¿no? Durante la administración Biden, altos funcionarios estadounidenses mandaban mensajes a través de la prensa. Un artículo en Financial Times daba cuenta de cómo el mensaje era: Perú debe darse cuenta de que hay un juego geopolítico más grande, ¿no? Y que por qué ese puerto no me gusta. ¿Por qué le has vendido toda la generación de electricidad a los chinos? ¿Por qué estás dejando que China controle infraestructura crítica? ¿No? Claver Carone, un asesor del equipo de transferencia de Trump, declaró directamente que todo lo que venga de Chancay tenía que tener aranceles del 60%. ¿No? Hay medios de prensa, de Telegraph, también Financial Times otra vez, que han sacado artículos señalando que el puerto de Chancay podría ser usado para albergar barcos militares chinos. Entonces ya los tambores de guerra, ¿no? de los que hablaba Isidro al inicio, están sonando y nosotros no los hemos estado escuchando. Hemos dejado que Xi Jinping publique una carta en nuestro diario oficial, el diario oficial peruano. Por si acaso no estoy hablando en nombre de la Universidad de Lima. Mi terror es que el embajador de algún país llame a la rectora y me acuse, ¿no? Estoy hablando a título personal, desde la academia, Chatham House. Pero hemos dejado que Xi Jinping publique una carta en el peruano. Y si uno lee esa carta a nivel pragmático, los mensajes son poderosos. Perú y China apuestan juntos por un orden verdaderamente multipolar. Perú entiende hacia dónde va la historia. Y 3 o 4 mensajes de ese estilo, que si yo soy un funcionario de la embajada norteamericana, pongo un cable inmediatamente y seguramente pues, eso ya está en el radar, como se ha comprobado en la reunión que hace menos de una semana ha tenido nuestro canciller con autoridades estadounidenses, en donde el mensaje ha sido muy claro: Perú tiene que ayudarnos a frenar la influencia china y esperamos colaborar con ustedes. No, es decir, el lenguaje diplomático no hay muchas lecturas posibles, ¿no? Y la lectura es clara. Yo no sé si estemos a tiempo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que manejarnos bajo una estrategia de ambigüedad estratégica, de alianzas múltiples, no decantarnos por nadie. Nuestro principal socio comercial es la China, sí, pero le exportamos piedras, le exportamos lo que sacamos del suelo. El TLC con Estados Unidos genera 3 veces, algo así, más puestos de trabajo, porque exportamos manufacturas, exportamos valor agregado. Los dos son importantes y no debemos descuidar nuestra diplomacia, ¿no? Tiene que tener una diplomacia inteligente, una diplomacia económica muy cuidadosa, ¿no? Y para terminar, sí, pues Isidro, efectivamente en estos tiempos de interdependencia estructural, de altos niveles de interdependencia, quien controla los nodos de interdependencia tiene una ventaja geopolítica. Ahora la geopolítica no es solo territorial, ¿no? Y lo que sucedió apenas Rusia invadió Ucrania fue que la sacaron del sistema SWIFT, ¿no? ¿Por qué Alemania estuvo vacilante al inicio? Porque, bueno, dependía del gas ruso, ¿no? Entonces,
la interdependencia puede ser usada como arma. Hace un tiempo leía un artículo muy interesante, se llama Weaponized Interdependence, y ya auguraba todo esto, y por eso es que los países, muchas potencias, Estados Unidos a la cabeza, están tratando activamente de desacoplar economías y generar capacidades nacionales. De manera torpe, de manera inteligente, no lo sé, no quisiera decirlo, pero lo están haciendo con esa finalidad, porque están persiguiendo riesgos viniendo del sistema. Y bueno, muchas gracias. Gracias, César. Y finalmente voy a dejar a mi gran amiga María Luisa Parragués para vea esta conferencia bajo el aspecto del ciberespacio, que también es un gran espacio de influencia en este momento. Adelante, María Luisa, y muchas gracias y bienvenida al Perú desde México. Ya sabes que aquí te queremos mucho. Qué hermoso, sí. Muchísimas gracias, Santiago, Job, compañeros, conferencistas, copanelistas y los que nos acompañan de más lejos, Iberoamérica, España. Mencionaste varios países, Perú, Argentina, Chile, México, Brasil y los demás. Bienvenidos. Hoy escuchamos tambores y tiroteos y a todo esto todavía les voy a agregar otro gran tema que es el tema del ciberespacio, la ciberguerra o los ciberconflictos, si quieren. Entonces, agradezco mucho a Santiago Llop, querido amigo y compañero desde el Perry Center en Washington, contraalmirante de la Marina de Guerra de Perú. Siempre un placer participar con la academia, la Fundación Académica Diplomática del Perú, donde tuve el gusto de conversar con una generación un poquito antes de la pandemia y luego por Zoom después de la pandemia, ¿no? Entonces, muchas gracias. En esta invitación, cuando hablamos de geopolítica, ¿qué momento más importante, qué momento más digamos, más importante para los jóvenes que nos escuchan hoy, para ser un internacionalista o ser cuerpo diplomático, político, cuerpo de inteligencia y seguridad? Hay muchísimo, así como nos dijo ahora en su brillante exposición el profesor Isidro Sepúlveda sobre los grandes temas del mundo, y hay muchos. Necesitamos ayuda en todos los frentes. No hay ninguna parte del mundo que esté en paz, digámoslo así. Sí hay conflictos, tenemos conflictos armados en todas las regiones del mundo y se necesita gente brillante, gente dedicada, gente con una perspectiva de construcción. Vamos a ver cómo podemos resolver, solucionar estos problemas. Efectivamente, mis compañeros Oscar Vidarte y César Llona ya les hablaron. Me encantó este tema que menciona Oscar de la crisis, ¿no? Todas estas crisis, veámoslo como una oportunidad, ¿no? Una crisis como una oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Y ahí es donde la inteligencia y la innovación es donde tiene que entrar en juego, ¿no? La crisis del orden liberal, como mencionabas, esta construcción del sueño americano me encanta porque ahora dicen que el nuevo sueño americano para un americano o un estadounidense es viajar a México y vivir en México con dinero de alguna empresa estadounidense para que le paguen como social digital nomad, ¿no? Entonces, que puedan trabajar de manera digital desde México, pero ganar en dólares, ¿no? Entonces, quizá ese es el nuevo o un elemento nuevo de la construcción de ese sueño americano, ¿no? También escuchamos lo del sistema multipolar que estamos viviendo hoy en día. Estados Unidos sigue siendo, sí, el país tecnológicamente, militarmente más poderoso del mundo, sin duda, ¿no? Sin duda, específicamente en temas de ciberseguridad. Ahí pues hay elementos de China y Rusia pues que lo ponen en juicio, pero
el hecho de que el profesor nos diga que estamos entrando en un mundo plural, denso y competitivo, es correcto, ¿no? Estamos entrando en un mundo realmente mucho más complejo, ¿no? También aprovecho este espacio para rendirle homenaje al profesor Joseph Nye. Joseph Nye, que acaba de fallecer esta semana, nos trajo a las relaciones internacionales el tema de soft power, ¿no? El tema de cómo podemos avanzar los temas internacionales de una manera de cooperación, diplomacia, ¿no? Y bueno, aquí para todos los estudiantes de la academia, ¿no? Entonces, Joseph Nye, con quien, por cierto, tuve el gusto de trabajar en el Cyber Peace Institute, con su sede en Ginebra, Suiza, pues que en paz descanse. Hablando de todos estos temas, qué manera más rica de iniciar, ¿no? Una conversación, un debate entre ustedes. Y le agrego pues el tema de ciberespacio, ciberseguridad. Siempre hay que ver las cosas, depende de tu perspectiva, si el vaso está mitad lleno o mitad vacío. En este caso se los dejo a su consideración. Cuando hablamos de temas digitales en el mundo, el vaso quizá ya esté más de medio lleno. Es decir, si vemos, no estoy segura, Fernando, si podemos proyectar a lo mejor esa imagen que te mandé, si no se las voy a explicar. Si vemos el mundo así como está hoy en día, 2025, y vemos cuántas personas están conectadas al Internet, si bien somos 8,2 mil millones de habitantes en este planeta, hoy 5,35 mil millones de personas nos estamos conectando al Internet. ¿Okay? Eso es más de la mitad. ¿Es buena noticia? Claro que sí. ¿Es mala noticia? Sí, también, porque existe una brecha digital enorme con los países más avanzados y los menos avanzados. La población mundial con 8,2 mil millones, pues tiene aproximadamente, vamos a ver, usuarios de Internet, 5,56 mil millones de personas. Y de ellos, 5,24 mil millones usan las redes sociales. Entonces, aquí empezamos a ver un tema muy interesante en este siglo, en esta nueva época digital, donde vemos que las redes sociales, ya usadas por todos, los que tenemos acceso a Internet, sabemos que el tema, por ejemplo, de elecciones y de noticias falsas en las campañas se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Entonces, redes sociales, usuarios de Internet, usuarios de celulares, acceso a Internet, etcétera. Bueno, ya estamos más de la mitad del mundo en 2025 interconectado, ¿no? Bien, tomando eso en cuenta, le vamos a ir agregando estos temas de, yo sé que a Santiago Job le gustan mucho, que son los temas digitales, especialmente la inteligencia artificial, el tema de la 5G. Ay, miren, ahí está, Fernando, muchas gracias. Nada más lo proyectamos para que lo vean. Esto lo pueden fácilmente encontrar en fuentes abiertas, búsquenlo. The Essential Digital Headlines de febrero 2025. Y aquí están los datos. Abajo, en la parte de abajo, ustedes van a poder ver de dónde salen estos datos, incluyendo pues los organismos internacionales, Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Bien, ese lo cambian todos los años, entonces en febrero del próximo año ustedes ya también van a tener acceso a los nuevos datos que van sacando todos los años. Muchísimas gracias, Fernando. Bien, a eso le vamos a agregar, por supuesto, los grandes temas que
hemos tenido la oportunidad de platicar, Santiago Llop y yo, sobre realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, temas como el Internet de las cosas, ¿no? Y este es un gran tema porque conforme vamos avanzando en términos tecnológicos, sabemos que esa red de aparatos físicos, el Internet de las cosas es una red, ¿no? Y es una red de aparatos físicos, cosas, pues, que están interconectadas entre sí. Entonces, tienen sensores, tienen software, usamos todo eso a través del teléfono, monitores, imagínense, ¿no? Yo tengo alumnos que ya viven en casas inteligentes en la Ciudad de México, donde monitores de todo tipo, que suben, bajan temperaturas de la casa, cámaras de seguridad, inclusive la máquina del café y el refrigerador que te va diciendo falta leche, ¿no? Y te lo avisa. Eso inmediatamente se vincula a un software, que es tu software para pedir la comida que puedes pedir en línea. Son dispositivos de seguimiento, por ejemplo, para mascotas también, ¿no? Algunos humanos. Hay personas que también tienen su chip de GPS, autos, relojes, sistemas de seguridad, todo eso cada vez se vuelve más interconectado. Y conforme avancemos, vamos a ver el uso de la 5G. Ustedes saben, pues, por los teléfonos celulares, que la mayoría empezamos con una 3G, que significa tercera generación. Pasamos a una cuarta generación en el teléfono y ahora estamos entrando a una quinta generación, que es la famosa 5G, que China, hablando de China, que mencionaron mis colegas, China y Estados Unidos, por supuesto, están en una batalla para ver quién gana más terreno. La 5G en América Latina está entrando muy fuerte en varias ciudades. Para Estados Unidos es un problema. A México le ha exigido rechazar toda tecnología china que permita una banda de 5G, pero México es un país autónomo que va a decidir lo que va a hacer y no va a necesariamente aceptar una directiva de Estados Unidos. Hay empresas chinas en México que ya están utilizando 5G. Huawei, por ejemplo, ya tiene varios centros dentro de la Ciudad de México por el cual pasa esta información de 5G. ¿Por qué es tan importante? Rápidamente, para no entrar en términos tecnológicos, pero la 5G funciona por medio de unos centros donde llega toda la información digital, ¿no? de los aparatos. En este caso, por ejemplo, utilizar coches inteligentes. Todo lo que sea inteligente, teléfonos, coches, aparatos, etcétera, toda esa información, si pasa por una 5G de transmisión china, pues ¿a dónde se va esa información? A China, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene un temor muy grande de que México y el resto de América Latina compre y use tecnología china. ¿Ok? Bien, ese es el tema de Internet de las cosas. Lo podemos conversar ahora en más detalle, pero sé que a Santiago Llop le gusta mucho este tema. Vemos que es una transformación paradigmática también, ¿no? Hay un aprendizaje autónomo que es muy interesante también con Machine Learning y 5G, ¿no? La quinta generación. También el uso de la inteligencia artificial dentro de la 5G y ver si pues efectivamente llegamos a un momento de intuición casi humana, si quieren, ¿no? En la computación cuántica y la inteligencia artificial tenemos a Europa, China, Estados Unidos, Rusia inclusive, batallando por quién va a llegar primero a ese nivel de computación cuántica, porque en ese momento tenemos un crecimiento exponencial de la brecha digital. Los que la tienen
y los que no la tienen, ¿no? Entonces, aquí va a ser muy interesante. Eso se basa en una propiedad de mecánica cuántica, ¿no? Entonces, también tienes que tener suficiente suministro eléctrico para correr esas computadoras tan grandes, ¿no? Bien, en términos del tema de hoy de geopolítica, pues en términos de la guerra en sí, los que analizamos el tema de ciberseguridad o ciberconflictos, sabemos que la guerra pues la dividimos por lo menos en 4 niveles. El espionaje, que ha existido ¿no? desde el inicio de la humanidad. El sabotaje cibernético, que ahora vemos se vuelve mucho más complicado. Algunos de los que están aquí seguro han pasado por un mal momento de un robo de identidad o alguna tarjeta que ha sido comprometida. A nivel Estado, pues tenemos la disrupción de sistemas, es decir, sistemas de comunicación que pueden ser interrumpidos por drones o por sistemas digitales de otro tipo. Y finalmente, el último nivel, y ya se mencionó, el tema de la infraestructura crítica. Aquí son la infraestructura crítica del país, es todo lo que sea básico, agua, luz, suministro de alimentos, la salud, hospitales. O sea, si de repente cortas o interrumpes estos sistemas, el sistema de transporte, por ejemplo, sería, si la Ciudad de México ya es un caos con 23 millones de habitantes y todos los coches que tenemos, apagar todos los semáforos, ¿no? Semáforos, nada más, sería un caos absoluto de la ciudad. Carreteras, aeropuertos, todo lo que sea transporte, igual. Si sufre en una guerra cibernética un ataque directo, un país que sufre un ataque directo, como lo fue en Estonia, por ejemplo, que fue el primer ataque, consideramos como el primer ataque de Estado de una guerra cibernética, pues efectivamente ¿no? Las repercusiones son desastrosas para el país. Sin embargo, yo continúo muy optimista, creo, con esto cierro y lo abro pues al debate de los colegas. La inteligencia artificial sí nos da una oportunidad, ¿okay? Aquí puede ser una crisis, sí, pero efectivamente es una gran oportunidad para la diplomacia también, inteligencia artificial y diplomacia o paradiplomacia. La IA nos puede ayudar a identificar las dinámicas geopolíticas que mencionó el profesor Sepúlveda, mapear los conflictos, vamos a identificar oportunidades de colaboración y con cuáles actores, quiénes van a estar involucrados y generar soluciones y propuestas que nos pueden ayudar. Puede ser una gran ayuda para todos nosotros, ¿no? Inclusive en términos de educación, en vez de verlo como el uso de ChatGPT ya nos quita o los limita el uso de la inteligencia para escribir un ensayo, ¿por qué no verlo de otra manera, ¿no? Cómo utilizar la inteligencia artificial como un aliado en la educación, en la salud, consultas en línea, por ejemplo. En agricultura puede ser el uso de drones de manera constructiva para las cosechas, ¿no? Entonces, sí tenemos una gran oportunidad con la IA, esa sensibilidad que se puede desarrollar hacia pues, las emociones humanas, errores, sufrimiento, el bienestar, que son como las grandes posibilidades que tenemos nosotros como seres humanos. Hay cosas que la IA no puede hacer y ahí es donde siempre tiene que haber lo que llamamos nosotros a human in the loop. Tiene que existir un ser humano o un grupo de seres humanos que participan en elaborar esos programas, porque esos programas no se hacen solos, son creados por seres humanos, son creados por nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos muchas oportunidades áreas de oportunidad, llamémosle, con la inteligencia artificial.
Santiago, yo y colegas, con eso cierro por ahora, pero lo abro al debate. Muchas gracias. Una pregunta.